Non so, forse c'era bisogno di un Ecco, reset. buon pomeriggio a tutti. Aspettiamo ancora qualche minuto, qualche istante, aspettiamo che si colleghi qualcuno ancora. Intanto abbiamo fatto le prove audio e video. Io adesso ti vedo e ti sento perfettamente, e tu pure, vero? Perfecto. Sí, sí, tutto bene. Empezamos con saludar todos y quien se está conectando ahora mismo. Sí, seguimos en español entonces. Ah, de acuerdo, sí, sí, es verdad, teníamos planeado Sí, hacerlo en teníamos. español. Y bueno, yo diría de empezar y luego pues la gente se irá uniendo poco a poco y si no, pues si alguien se ha perdido algún trozo, podrá volver a empezar desde el principio el vídeo una vez que se haya publicado. Bueno, yo soy Augusto Casciani, soy el director de la agencia de eventos y espectáculos Italiaes, que, bueno, ya en España es bastante conocida, sobre todo por los italianos, precisamente por los conciertos y espectáculos que vamos organizando desde hace unos cuantos años. Y hoy, aprovechando el confinamiento, hemos pensado de hacer así una charla, un diálogo con Davide Perollo. Davide Perollo, como habéis podido leer en la presentación de este directo, pues es una persona italiana, nacida en Palermo, que estudió ciencias políticas, luego hizo unos estudios de antropología cultural en el SOAS de Londres y ha trabajado en muchas ONG como Amnesty International, como Fundación La Caixa, como... bueno, tú nos explicarás más brevemente, porque bueno, la gente ya ha podido leer tu currículum en la Sí, 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 presentación de la... ya no hace falta. Bueno, no, sí, me considero una persona curiosa, soy también un activista, hice estudios de cooperación internacional y básicamente mi trabajo principal es el manager de la cooperación internacional, gestor de proyectos, tanto actividad en el campo como actividad a distancia, proyectos de inclusión social, de cooperación tradicionales este es mi marco principal de actividad. El resto son actividades que yo hago en relación a los derechos de los refugiados, de los solicitantes de asilo político. Trabajé aquí varias temporadas con el Centro de Atención de Ayuda a Refugiados, el SEAR de España, o el SAIER, que es el Servicio de Integración y Acogida de los Refugiados aquí en Barcelona, el servicio del ayuntamiento. Y pues ahora estoy involucrado en el proyecto de Mediterránea, la plataforma de la sociedad civil que actúa como organización para el rescate marítimo de los migrantes en el Mediterráneo, sobre todo en el canal entre Sicilia y Libia. Y eso, el motivo de esta charla es básicamente, como hemos hablado el otro día entre nosotros, hacer un poco el punto y que es algo que yo estoy haciendo desde hace unos días con amigos periodistas, sociólogos, curiosos, activistas, hacer el punto sobre lo que conlleva este periodo y el inmediato futuro, ¿no? O sea, tema de esta conversación era precisamente esto, o sea, poner el acento, enfocar lo que este periodo de crisis, este periodo de pandemia y de confinamiento ha desvelado, ha puesto al desnudo. Y Claro. precisamente esto, o sea, era una ocasión para charlar de lo que surgió como oportunidades y como elementos de crisis también. Claro, David, yo quería hacer una puntualización. Claro, estamos en un momento en que los debates en la televisión, en la radio, están llenos de personas que se consideran de un día para otro expertos en pandemias, en epidemiología. Entonces, nosotros queremos dar una charla, pero no queremos, no tenemos la pretensión de ser expertos ni dar un punto de vista
hacer competencia a lo que se hace ya demasiado en la tele, ¿no? Miramos, digamos, esa situación desde otro punto de vista y aprovechando tu experiencia en los campos que nos has comentado. Y si te parece, empezamos ya con el tema. Ya en el programa de la charla habíamos definido unos puntos y si te parece Sí. ya podemos empezar cuáles pueden ser, en tu opinión, las oportunidades y los desafíos que esta pandemia nos puede ocasionar. Del punto de vista, Bueno, antes, empezamos del punto de sí, vista del trabajo de momento, ¿no? Lo que será el mercado del trabajo, lo que nos sí, espera después. antes de todo, sí, lo que habíamos comentado, hay como varios cambios de hábitos y de perspectiva respecto al mundo laboral, tanto para quien está involucrado a nivel individual en el mundo del trabajo como para quien lo ofrece, entonces empresas, instituciones, organizaciones. Y también hay un cambio, aunque no creo que será radical, pero de esto hablaremos después, respecto al tema de nuestra relación con lo que tenemos en proximidad. Entonces, familias, comunidades, colegas, amigos, compañeros de piso, inquilinos. Entonces, aunque no creo que llevará a un cambio definitivo y radical, porque también hay que considerar la pulsión del volver atrás, a recoger lo que teníamos antes, ¿no? Pero sí que este periodo seguramente nos ha tirado, nos ha ofrecido un conjunto de reflexiones y de cambios puntuales que pero sí que van a influir bastante en nuestra vida. Hemos individuado, como tú decías, 3, 4 puntos, que es precisamente la geografía de temas que de la cual yo estoy hablando con algunos compañeros y algunos colegas, tanto en el mundo laboral como en la respuesta sociosanitaria y médica, en nuestra relación con el espacio urbano, en general nuestros hábitos de vivir y desplazarnos. Y por último, el tema de la comunicación. O sea, sí, que ha sido bastante saturado tanto en los medios sociales como en los medios tradicionales, en los periódicos, televisión. Yo pude observar el tema de cómo se discutió alrededor del coronavirus y del periodo de pandemia, pero sí que a nivel crítico, precisamente, creo que sea este el objetivo de esta charla, enfocar de una forma ligeramente más crítica el tema de la comunicación, de el papel de la comunicación periodística y en general del flujo de información que conlleva verdades y lo que se llaman fake news en los medios sociales. Empezamos por el mercado laboral. Bueno, el mercado laboral creo que ha desvelado realmente, acentuando desigualdades, tanto en la relación que cada uno tiene con su situación laboral, y el enfoque naturalmente está en el sector privado, no hablo del sector público. La reflexión era sobre 2 o 3 puntos. El primero, sobre el tema del teletrabajo, smart working, que por mi opinión de smart tiene muy poco, porque al final, en la mayoría de los casos, sobre todo en el sector terciario, el terciario avanzado, el information technology o servicios de atención al cliente o en la totalidad de servicios empresariales tradicionales que tenemos, lo que se ha visto no ha sido un servicio que las empresas han hecho al empleado permitiéndole, desplazando las herramientas de trabajo y permitiéndole trabajar desde casa, más descargando a él el cargo de teletrabajar con su propia herramienta, por ejemplo, su propio personal computer, su propio notebook y su propia línea de casa o línea de móvil. Y se ha descubierto que sí es posible, pero esto significa que quien no tiene herramientas o una buena conexión a Internet en casa no puede teletrabajar con la misma calidad
y el mismo nivel de servicio de otros que sí pueden hacerlo. Y Claro, esta es una desigualdad laboral evidente. Por ejemplo, claro. esto Sí, me yo me sugiere. preguntaba, Davide, me preguntaba que en esta época en que las empresas se han acostumbrado o han empezado a, porque no han tenido más remedio, de hacer trabajar a las personas desde casa, posiblemente se han dado cuenta que se pueden ahorrar mucho dinero, por ejemplo, en oficinas, porque si nos imaginamos Exactamente, una empresa con mucho personal, puede decidir, por ejemplo, a partir de ahora, que la gente trabajará donde, cuando es posible, evidentemente, desde su casa y, por ejemplo, ir a la oficina una vez a la semana. Y de esta manera, pues si antes necesitaban unos cuantos metros cuadrados y unos cuantos despachos para ubicar todo este personal, ahora simplemente dividiendo las personas que cada grupo, digamos, irá un día de la semana a la oficina, prácticamente esto supone para las empresas reducir muchos gastos en tema de espacios, de despachos, porque lo pueden aprovechar mucha más gente, porque la mayoría trabajarán desde su casa. ¿No? O sea, que posiblemente se han dado cuenta que esto es una ventaja también para las empresas. Y de esta manera, pues esto supone para las empresas. C'è un po' di ritardo nell'audio. Ah, sí, 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 ahora te siento de nuevo, sí. Perdón. Sí, lo que tú decías, o sea, hubo varios trucos o truquillos que las empresas aplicaron tanto para sobrevivir, si hablamos de pequeñas o medianas empresas, como las grandes, por ejemplo, es el caso de grandes empresas de atención al cliente o de servicio relacionado al customer care, como por ejemplo de gigantes como Airbnb, pero esto ya los más me parece un descubrimiento falso, porque al final las empresas ya sabían que podían de alguna forma abatir costes para, por ejemplo, dando o permitiendo el teletrabajo desde casa de muchos trabajadores. Pero esto no significa que lo hicieron bien durante este periodo de pandemia. Hay un montón de empresas que han declarado, sin tenerla oficialmente, por parte del Ministerio del Trabajo o de la autoridad autorizada a otorgar la declaración de ERTE, pero han declarado a muchos trabajadores de tener el estado de ERTE simplemente por descargar, gracias a la ayuda de Estado, el gasto del desplazamiento y el gasto de la flexión en la producción o en la erogación de servicios a los trabajadores y al Estado. O sea, hemos visto durante este mes y medio en España, pero realmente está pasando y ha pasado en toda Europa, cuánto las empresas fueran muy listas en planearse y organizarse un poco el tema para disfrutar del desplazamiento, haciéndolo pasar por estado de emergencia empresarial y entonces tener la posibilidad de cubrir parte de estos gastos con el estado de ERTE, que es un estado de emergencia que normalmente sí se puede aplicar a estos casos, pero no tanto o no de forma masiva, porque el Estado no puede cubrir los gastos de todos los sectores empresariales. A nivel individual, pero creo que cada uno de nosotros ha experimentado oportunidades positivas, pero también un sentido casi de alienación respecto a la tradicional sitio donde se trabaja, la oficina, que sea un open space o una oficina diferente. Las empresas, sobre todo los gigantes del comercio o de servicios a clientes empresariales o atención al cliente, mmm, han experimentado esto, o sea, la posibilidad de replanarse en un futuro sin necesidad de tener un estado de emergencia por una pandemia, pero la posibilidad de bajar el nivel de derechos colectivos individuales de los trabajadores y los empleados. Es el caso, por ejemplo, de los riders de Globo, que se quedan todavía en un limbo y para poder trabajar se saltaron
todas las medidas de seguridad afuera de los restaurantes o de los sitios que hacían comida. Es el caso, lo hemos visto y lo hemos comentado en nuestra conversación telefónica, el caso de gigante como Airbnb, que están aprovechando de esta situación para cerrar lo que no resulta productivo, considerando que el turismo tuvo una caída durante estos 2 meses del casi del 96%. Eso es una caída brutal, sobre todo en el turismo primario, o sea, en el desplazamiento de personas. Otra cosa son los servicios turísticos que en alguna forma se pueden seguir adelante, pero con una flexión, con un bajón impresionante. Y entonces Claro, Airbnb y claro, todas estas eso, empresas que están allí pueden, teniendo las espaldas cubiertas, pueden aprovechar para cerrar lo que no es productivo, despedir con un truco, porque no se puede despedir durante el estado de emergencia, en el estado del ERTE, pero con un truco puedes permitirlo porque efectivamente hay empresas que están subcontractadas, que tienen el contrato con los empleados. La relación de empleo está con estas empresas subcontratada, no con Airbnb directamente. El caso de Barcelona, del centro de 830 personas que está a punto de cerrar, que otorgaba servicios adicionales al sistema Airbnb, es un ejemplo bastante trágico y aunque desvelador de las trampas y los mecanismos del mercado neoliberista que claramente se están poniendo aún más al desnudo durante este periodo. El ERTE abusado por las empresas, la colectivización de algunos servicios que no están regulados, como lo de los repartidores, y la disparada evidente y necesaria del comercio electrónico, el caso de Alibaba o de Amazon, es un ejemplo. Todo esto pero conlleva quizás el riesgo de empezar a tener hábitos que sí pueden ser seguros por el tema sanitario, pero a nivel de derecho laboral y a nivel de sentido laboral no los harán. Entonces hay un riesgo que todo esto conlleva. claro. Y si miramos un poco las oportunidades que, en tu opinión, se pueden abrir a partir de ahora, ¿dónde crees, cuáles podrían ser las nuevas oportunidades que se crean en el mundo del trabajo a partir de la pandemia? Por mi experiencia ha sido interesante ver cómo plataformas como Frena la Curva, por ejemplo, otras plataformas solidarias para crear mercado solidario, o sea, juntar la demanda de servicios como el entregar comida o otros tipos de medicamentos, otros tipos de cosas, a personas mayores que no podían y no debían salir de casa. Para superar también el aislamiento psicológico, esta plataforma también ofrecía escucha psicología a distancia o de forma presencial, siempre cuando era posible. Por ejemplo, la actividad de compras solidarias entre vecinos, por ejemplo, respetando las medidas de seguridad. O lo más bonito que he visto gracias a esta plataforma, por ejemplo, los makers, o sea, las personas que tenían anteriormente impresoras 3D en casa porque eran ingenieros, porque eran informáticos, porque trabajaban en el sector o porque tenían un laboratorio, fueron involucrados en imprimir componentes para los hospitales o para los voluntarios de Cruz Roja o otros tipos de asociaciones, componentes tal vez esenciales, como partes de respiradores para incrementar la eficiencia de las unidades de terapia intensiva de la UCI. Y todo esto se desarrolló en muy pocas semanas en toda España, transbordó el territorio español y está casi en toda Europa, porque tenemos ya desde hace años la experiencia de geolocalización de servicios en emergencias, asistencia en emergencia geolocalizada y bien organizada a nivel territorial. Y entonces esto ha sido positivo, o sea, sabemos que podemos juntar personas o entidades que normalmente van por separado en colaborar y rápidamente y eficientemente en una
emergencia de este tipo. Esto ha sido positivo. Entonces, de esto hay que sacar un modelo que ya preexistía, pero que en la emergencia sanitaria de una pandemia ha sido probado aún más y funciona. Claro. Y yo tengo Esto, o una... sea, por ejemplo, esto es un ejemplo, pero hay muchos más, evidentemente. Si digo, yo tengo un ejemplo de un músico con el cual colaboro, que él, aparte de cantar y componer, se dedicaba también a dar clases de canto y normalmente Por ejemplo, lo hacía de manera presencial. No porque no fuera posible hacerlo a distancia, pero simplemente que todos nosotros, digamos, utilizábamos hasta hace muy poco tiempo mucho menos lo que eran las videollamadas, las teleconferencias, etcétera. Y entonces él simplemente llevaba años así y a partir de ahora, o sea, claro, no le quedaba otra. O hago clases a distancia o mi fuente de ingresos se va a acabar de un día para otro. Y entonces empezó a dar clases a distancia, pero esto de alguna manera le ha abierto todo un mundo, porque antes podía dar clases únicamente a las personas que vivían en un radio de distancia relativamente cercano. A partir de ahora, si da clase a distancia, evidentemente sus potenciales alumnos pueden ser de cualquier parte del planeta. esto es una oportunidad por un lado, pero es un riesgo enorme porque la educación, el tema de la educación de los coles, de las universidades, sí han utilizado bastante, o de educación individual, como tú dices, dar clases online, ha sido seguramente una oportunidad, pero es un tema que nos lleva a reconsiderar el acceso a Internet, el derecho de acceso a Internet a un nivel de ancho de banda, de conexión segura y sobre todo segura, y con un ancho de banda lo suficientemente amplio para garantizar conexiones y teletrabajo de una cierta calidad. Claro, Yo creo que la tentación de empezar una nueva temporada de vida en que el hombre se cree de poder sustituir la forma presencial de la educación o dar clases con la forma a distancia, creo que sea un riesgo bastante elevado. No es sustituible. O sea, es evidente que ocasiones de encuentros, de meeting laborales, de canales puntuales de formación a distancia ya existían y hemos tenido un disparate durante este periodo porque claramente era la única manera de hacerlo, pero volver significa volver a tener una relación humana que es imprescindible en la educación o en la formación. Seguramente considerar esto como un medio de salida de apuros económicos, por ejemplo, para individuos o familias, porque, claro, el tema de dar clases a distancia, aunque hay un Davide, yo te he perdido. No sé si soy únicamente yo o si la conexión en este momento no está funcionando. A ver si la cosa... eh, yo no te oigo. No sé si la gente que nos está escuchando te está oyendo. A ver si alguien lo puede comentar. Sí, creo que se ha interrumpido la conexión con Davide, a ver si se puede volver a conectar y entonces así seguir con lo que estaba diciendo. Sí, yo tampoco lo oía, estoy viendo efectivamente vuestros comentarios, yo tampoco lo estaba oyendo y a ver si él puede volver a conectarse y entonces seguimos con este vídeo. Hablamos precisamente de las dificultades
o sea, de la importancia de tener una buena conexión para que se pueda realizar un teletrabajo de calidad y lo hemos podido experimentar en directo, que en este caso ha habido un problema precisamente de conexión. Y vamos a ver si Davide se puede volver a conectar y entonces seguimos con la charla. Eccolo, mi sembra che creo que se vuelve a unir. Sí, ¿me Davide, te sentite? habíamos Sí, perdido. Te habíamos sí, no, no sé qué perdido. pasó. He visto también los comentarios de la gente que nos está escuchando que también no te oía. Y entonces, bueno, estás otra vez aquí. Si te parece, continúa con lo que estabas diciendo. Sí, no, 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 decía que esto, o sea, la posibilidad de tener educación a distancia es una oportunidad positiva por un lado, pero no puede sustituir en absoluto lo que teníamos antes, puede integrarlo. Es una oportunidad para mucha gente para salir de un apuro económico y seguir ofreciendo, aumentando el auditorio, ampliando el auditorio, ofreciendo formación a distancia, por ejemplo, pero esto ya hace unos años existía ya. El tema es, claro, no, tenemos que evitar de engañarnos y pensar que esto pueda ser la única forma de seguir haciendo formación o educación. Además, el sistema, precisamente otra cosa que esta pandemia ha puesto al desnudo y ha desvelado es que no todas las instituciones académicas o no todos los coles públicos pueden permitirse la posibilidad de poner educación a distancia, aunque sea por un periodo limitado, porque evidentemente tanto las escuelas como los alumnos, por ejemplo, no todos tienen la posibilidad de tener un computer o un terminal o un smartphone permanentemente a disposición para seguir con las clases o con los deberes o con la educación a distancia. Claro, Esta es una oportunidad para averiguar efectivamente cosa falta en el sector de la educación, tanto pública como privada, coger la oportunidad de integrar la educación a distancia, pero no creo que pueda sustituir, por lo menos de momento, porque ha desvelado precisamente esto. Otra cosa, aparte del mercado laboral tradicional, que ha desvelado desigualdades. Y entonces hay que corregirlas. Y lo bonito es que se están estudiando. Yo también estoy en una plataforma que está estudiando precisamente cómo agilizar el acceso a personas que son marginalizadas socialmente y no tienen ordenadores o no tienen smartphone para seguir también en movilidad o una movilidad limitada la educación o la formación a distancia. claro. Pero esto es otra cosa que ha desvelado. Es un sistema frágil todavía. Claro. Davide, yo quería hacerte una pregunta para cambiar para tocar otro punto. No voy en orden, quiero decir que la charla hemos puesto allí un orden, pero no se tiene necesariamente que seguir. Podemos conversar, claro. Exacto. Nosotros cuando hablamos antes de este vídeo, comentamos las consecuencias que podrá haber a partir de esta pandemia con respecto a la comunicación, o sea, lo que la comunicación puede haber causado en nuestra percepción. Y hago un ejemplo muy sencillo para que nos entendamos. O sea, seguramente es una situación grave, ha habido evidentemente unas personas ingresadas, unos cuantos muertos, y esto evidentemente nadie lo puede negar. Pero yo me preguntaba, y luego te paso la pregunta y la palabra a ti, o sea, el hecho que en este momento pues nosotros estemos constantemente pendiente de lo que son la gente infectada, la gente que va en UCI, la gente muerta, etcétera. De aquí a unos meses, 3, 4, 5, 6, si los focos de la información siguen sobre la pandemia, yo me preguntaba, ¿y si llegamos a un número, por ejemplo, que del punto de vista estadístico es poco relevante, aunque evidentemente para las personas que lo sufren
sigue siendo evidentemente dramático, pero nosotros igual, si hubiera sido, quiero decir, si llegamos a unos números muy, muy bajos, pero siempre hablamos de unos cuantos muertos. Y teniendo el foco de la información sobre este tipo de datos, igual la gente sigue viviendo con miedo y esto puede condicionar muchas actividades de nuestra vida cotidiana. Cosa que, para hacer un paralelo, si llegamos a números tan bajos como podrían ser lo de cualquier gripe, pero claro, viniendo de esta pandemia, cualquier dato, por pequeño que sea, siempre puede espantar a una parte importante de la población. Entonces, claro, Sí, antes no había los focos de los medios de comunicación focalizados en esto como en años anteriores. ¿Tú qué opinas? La distorsión en la percepción de la realidad. sí, hay un tema que es lo de la percepción de la realidad. Depende cómo nosotros alimentamos nuestra información. Si la alimentamos a través de medios tradicionales o medios en Internet o medios de cualquier tipo, es un tema. Si la alimentamos basándonos en nuestro acceso a los datos oficiales, es otro. Pero en ambos casos hay un tema de percepción de la realidad, que es mucho más influente de la información concreta, objetiva, porque no tenemos que olvidar que a nivel colectivo la percepción produce cambios de hábitos, produce comportamientos que se codificarán y entonces se convertirán en hábitos. Yo siempre hago el ejemplo de todo lo que pasó después del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, tanto a nivel político como a nivel de cómo se portó el periodismo de aquel país, en general de todo el mundo, respecto a los hechos ocurridos y lo que se aprobó durante este periodo, que debía haber sido muy transitorio, pero al final todos los actos, todas las leyes que el Congreso americano aprobó, que se necesitaba en aquella época una mayor vigilancia frente al terrorismo, y todo debería haber sido muy transitorio para permitir a Estados Unidos de salir reaccionando del apuro emotivo, social y no solamente militar y estratégico. Todo esto se quedó. Todo lo que se aprobó en este periodo, la codificación del miedo, la codificación de algunos términos, de algunas palabras y la manera de hacer periodismo y de aprovechar algunos temas que debería haber sido confinada a los años 2001, 2002, 2003, se quedó ahí. Ningún otro presidente removió estas leyes que permitían vigilar toda la población norteamericana y es precisamente lo que surgió con el escándalo llevado a la luz por parte de Edward Snowden. Y esto es un ejemplo perfecto de lo que puede pasar durante un estado de emergencia que, por su definición, debería ser temporal y permitir a la sociedad seguir adelante, aprovechando bien, concretamente y científicamente a un problema y buscando, evidentemente, soluciones. Todo esto, pero no se hace. Entonces, el riesgo que tenemos en España, en toda Europa, en todo el mundo, yo diría, de convertir el periodo de la pandemia, gracias a la manera a través del cual lo hemos contado nosotros, y lo digo sin prejuicios, hay que contar lo que pasa, pero engancharse a una realidad de datos, de muertos, sin tener una perspectiva de salida o de codificación, de comunicación evolucionada, perdón. Entonces, todo esto conlleva un riesgo de que las medidas que se están tomando ahora, en términos de confinamiento, en términos de limitación de libertades individuales, de redistribución de riqueza o de redefinición de cómo debe funcionar un mercado laboral en tiempo de pandemia o con riesgo de pandemias, bueno, todo esto lleva a riesgos bastante gordos en tema de derecho laboral, en tema de derechos individual, de acceso a los datos médicos de la población, que ahora está en mano también de forma directa o indirecta, con controles, pero de sujetos privados que sí están ofreciendo plataformas para mapear el riesgo de contagio, pero al mismo tiempo están accediendo a datos y perfiles de usuarios, algunos agregados, otros menos. Y entonces todo esto
define una nueva geografía y la comunicación tiene que estar al día. Si la comunicación está un paso atrás, la comunicación periodística, la manera de hacer periodismo, nos aplastaremos, nos quedaremos en un nivel muy bajo de comprensión del problema. Y la comprensión del problema tiene que ser contada con datos, pero también con consideraciones de corto, medio y largo plazo. El tema, por ejemplo, de la percepción del impacto del virus. El impacto del virus ha sido evidentemente problemático. Hubo muertos y hubo muertos, pero no tanto. Yo siempre lo digo esto y es mejor aclararlo, con todo el respeto para quien ha sufrido muerte en familia o conjuntos o amigos. No tanto por el impacto devastante del virus, y no lo digo yo, lo dicen virólogos, cuanto por la inadecuada respuesta de varios compartos de la sociedad, tanto el político como el administrativo, como el social, el sanitario, el médico, por la escasez de disponibilidad de plazas de UCI, por los recortes de la sanidad de los últimos 15 años a daño de la sanidad pública, por el papel siempre presente de la presión de la sanidad privada y de las instituciones médicas privadas, de las farmacéuticas, de las clínicas, que no lo digo por prejuicio, digo, están allí y evidentemente juegan su papel, pero esto ha influido bastante en la visión del welfare. Entonces, el virus ha sido impactante no porque es devastador, aunque es bastante más fuerte de un virus de una gripe convencional, pero no es, lo hemos dicho varias veces, no es un virus del cólera, no es un virus del vallón, no es un virus de ébola, claramente, que tienen, al tener una mortalidad mucho más elevada, tienen una difusión mucho más contenible si se interviene bastante pronto. El coronavirus ha sido un virus bastante fastidiante porque tiene una capacidad de viajar, de moverse con las personas que se mueven, de ser incubado y de ser transmitido de forma mucho más rápida respecto a otros virus. Pero la gente que ha muerto para ser en un estado de inmunodeficiencia, o gente mayor o gente joven también, que pero tenía problemas anteriores por el tema bastante actual y que habrá que investigar a fondo de cómo se trataron o se asistieron o no se asistieron las personas mayores en las residencias oficiales, públicas o semi-privadas, cómo reaccionó el personal médico, a veces dejado a su iniciativa, otras veces un poco medio abandonado, ¿no? Al principio por lo menos, o no adecuadamente preparado o informado, cómo reaccionó dentro de un hospital. Convertir un hospital que ya tiene pacientes ingresados con otras patologías en un hospital COVID conlleva riesgos de olvidarse, entre comillas, de algunos pacientes para dar prioridad a los ingresados COVID que iban llegando con un ritmo impresionante. En España, sobre todo en Barcelona y Madrid. Pero hay el caso eclatante, por ejemplo, de la ciudad de Bérgamo, o de Milán, o de otras partes del norte de Italia, o de Francia, o de Alemania. O sea, todo esto implicó que un retraso en las respuestas, una conversión, aunque quizás no prudente, de un entero hospital en un hospital COVID, provocó unas cuantas consecuencias, como por ejemplo, de considerar y de dejar entrar en las estadísticas de los muertos oficiales de COVID pacientes que no murieron de COVID. Esto no quita el problema, quiero decir, no quita la gravedad del problema y la respuesta necesaria, que muchos gobiernos actuaron de forma necesaria y en algunos casos inteligente, en otros no, de confinar, de dar una respuesta a nivel social bastante rígida, precisamente para contener la epidemia y luego la pandemia. Pero al mismo tiempo hay que reflexionar sobre esto, o sea, cómo nos enfrentaremos después, en un inmediato futuro, a los datos oficiales del COVID. ¿El COVID ha sido tan devastador como la peste negra o ha sido devastador, aunque no tanto a nivel global, más allá del impacto emotivo que naturalmente ha generado y faltaría más que no lo haya generado? Y hay que considerarlo, pero
ha sido devastador tanto como otros virus que hemos tenido a lo largo del siglo pasado o al principio de este, como el SARS o MERS. Pues no, a nivel médico, virológico no ha sido tan devastador. Lo ha sido en algunos casos, en algunas ciudades y en algunas partes del planeta más que en otros, porque la estructura de recepción médica, el welfare médico o la capacidad de prevenir escenarios no ha sido adecuada. Perdona Y que te entonces interrumpa. nos ha puesto de rodillas un virus que no es tan fuerte. Sí. Digo, perdón que te interrumpa un momento, David, que quería comentar contigo, por ejemplo, cómo un país como Alemania se ha enfrentado a la pandemia. O sea, ellos desde el primer momento han dicho, hacemos test para todo el mundo y la gente que da positivo está confinada en casa y la gente que no, la gente que resulta negativa puede salir, puede trabajar. Entonces, esto ha causado, o sea, un confinamiento únicamente de las personas infectadas y la gente que en cambio no lo era podía seguir trabajando. Y de hecho, este modelo ha permitido que las consecuencias en Alemania han sido mucho más suaves que en otros países. Y también, evidentemente, las consecuencias económicas porque el país ha podido seguir trabajando. ¿Tú qué opinas? Sí, que el modelo alemán, aunque ha sido ganador, si lo consideramos únicamente en el territorio alemán, y se basa en un principio muy obvio, muy obvio. O sea, cuanto más amplio es el campeón en el cual yo efectúo las pruebas para detectar el contagio, cuanto más las decisiones que los administradores locales o los políticos nacionales tomarán serán concretas, precisas y exhaustivas y correctas. El tema claramente de detectar, de hacer un mapa real del contagio lo más exacto posible o utilizando modelos estadísticos es algo que muy pocos países en el mundo lo hicieron. En Corea del Sur, lo hicieron en parte en Nueva Zelanda, que pero evidentemente son países que al no estar exactamente al centro de flujos migratorios o de desplazamiento tan fuertes, evidentemente el mismo aislamiento del país ha ayudado bastante. Pero en el caso de Alemania sí, ha sido seguramente un modelo muy interesante. Pero hay peros. Hay que decir que todo esto se debería haber coordinado a nivel europeo y esto no pasó. Una vez más hemos visto una falta de coordinación a nivel europeo, como si todavía existieran los bordes entre un Estado y otro, y como si el virus pudiese de alguna forma respetar el nivel de vigilancia de Alemania y pasarse de encima de lo de Francia o de Italia. Y no es así. O sea, es un modelo ganador si tienes que contener en una primera fase el contagio. Pero no es un modelo ganador si permites a los no contagiados desplazarse, salir y transformarse, evidentemente, en vehículos, aunque involuntarios, de contagio. Tienes que pensar y coordinarte con los otros países. Otra cosa que hay que decir es que Alemania es el país europeo que más estructuras hospitalarias, plazas de UCI y en general una red de asistencia sanitaria entre la más evoluta, el país que más la tiene. Y entonces, claro, todo esto frente a una falta, por ejemplo, como en España o en Italia, en zonas rurales o en pequeños pueblos, de unidades hospitalarias, de hospitales o de centros de atención primaria adecuados para asistir personas contagiadas de forma leve o de forma más grave del COVID. Todo esto se compara con la situación alemana y sale evidentemente una desigualdad impresionante. Pero esto, ¿por qué? Porque hubo en algunas partes de Europa recortes sanitarios bastante importantes y en otras partes de Europa menos radicales, y esto evidentemente juntado a una visión pragmática que es típica de Alemania en muchos casos, ha ayudado bastante. Pero yo no elevaría el modelo alemán al modelo exitoso en absoluto a seguir, porque Alemania está en el corazón de una región de 500 millones de personas que tiene que coordinarse y juntarse, porque hasta cuando fue declarada la emergencia,
desde cuando pasó el primer caso hasta cuando fue declarada la emergencia, más o menos al principio de marzo o al mediados de marzo en el resto de países de Europa, las personas que estaban autorizadas a desplazarse porque no tenían contagio podían haberse transformado en vehículos de contagio. Y era una pandemia que estaba presente en Europa mucho más de lo que fue al principio declarado, o sea, febrero, marzo. Era probablemente el virus estaba viajando por Europa ya a principio de diciembre del 2019. Y entonces todo esto reveló una otra cosa puesta al desnudo, una falta de coordinación total, sino de forma trazada y en clave emergencial de la Unión Europea, desde este punto de vista. Es muy difícil gobernar países que tienen emergencia de este tipo. Yo lo reconozco porque un jefe de Estado, un jefe de gobierno, un primer ministro, un ministro de la Sanidad Pública, tiene que considerar varios factores. La contención del virus, el redefinir las relaciones humanas entre las personas y asumirse la responsabilidad de hacerlo, asumirse la responsabilidad de hacerlo, y también construir una agenda, y esto se hizo de forma no correcta por mi punto de vista, una agenda coordinada con todo el resto de países, únicamente una agenda de respuesta sanitaria emergencial, o sea, una agenda de 6 meses, un año y medio, para hacer que las personas sí puedan salir, pero ya sabemos que no todos los habitantes de la área europea, los ciudadanos europeos, tienen, es un hecho, hay que asumirlo, el mismo nivel de conciencia cívica o el mismo nivel de relación con su propio Estado o con el resto del área europea suficiente para, a veces no es suficiente para producir una respuesta responsable ellos solos. Entonces, evidentemente, los gobiernos se asumieron el riesgo de programar en cada país de forma diferente las medidas de contención. Para volver Claro, atrás un segundo, tú me preguntaste antes sobre la percepción. Otra cosa que yo vi como muy grave es el hecho que durante la pandemia, o inmediatamente antes o durante, fueron introducidas a nivel de comunicación social en los medios, en Facebook, en las redes sociales, pero también a nivel de televisión y de periódicos, palabras y términos que definen de una forma a veces peligrosa nuestra relación con el resto de las personas. Se introdujeron personas como, sobre todo al principio, los asiáticos y luego encuentra las personas que evidentemente se desplazaban como un Tor, vehículo de contagio, criminal, y como a menudo pasa en los fenómenos humanos a nivel social y sociológico, siempre hay partidarios de una o de otro lado, ¿no? Y entonces la comunicación social vehiculó precisamente lo que tú decías, Augusto, o sea, el miedo. El miedo es una herramienta de control formidable, pero muy peligrosa, porque más allá del nivel de autoconciencia que a nivel individual seguramente cada uno de nosotros ha desarrollado, ¿no? Respecto a, sí, está vedado hacer una cosa, pero también yo tengo que utilizar sentido crítico y responsabilidad hacia los demás para aplicar esta norma, esta prohibición de una forma inteligente. Pero al mismo tiempo, en la sociedad se han introducido miedos a los demás, miedos a quien asume comportamientos diferentes de nosotros. Y todo esto hay que vigilarlo y corregirlo porque será una de las otras cosas puestas al desnudo de este periodo de pandemia, una comunicación incorrecta que ha generado, como a menudo pasó en el pasado, frente, por ejemplo, al tema de los migrantes o al tema de los diversos, ¿no? Puede generar ola de monstruos que evidentemente introducen y usan y se codificarán también a nivel político, como ya está pasando con Vox, por ejemplo, términos muy violentos en relación a quién no se conforma a normas que son evidentemente para la utilidad social, pero se convertirán seguramente en una política muy mala.
en una manera de hablar de aspectos sociales muy malo y muy manipulador. Y entonces la pandemia es lo que nos dejará, cuando nos dejará, será también una visión de propaganda del mismo fenómeno y una visión muy partidaria de la sociedad. Esto es un riesgo relacionado a los errores de comunicación que los medios anclado a los hechos de crónica no han tenido en cuenta suficientemente, digo yo. Claro, claro. O sea que lo que tú nos has dicho y que con respecto a Europa se confirma también con todo el problema que ha habido en el ponerse de acuerdo en decidir sobre los fondos que Europa tenía que destinar a la ayuda a países para la recuperación económica. Y aquí también, o sea, se ha visto que la Europa eh, no, bueno, se pone de acuerdo con mucha dificultad. O sea, que lo que tenemos como ideal de una comunidad única en realidad todavía falla en muchos aspectos. En lo que tú decías en cuanto a la organización, pero tampoco se han puesto de acuerdo a la hora de cómo reconstruir una situación económica dañada profundamente por este virus. Y Una vez más sí, se ha desvelado la desigualdad entre la población europea, que es capaz de actos de solidaridad a nivel social, individual, eh, y el nivel de conciencia de lo que tenemos que hacer, de los riesgos en muchos sectores laborales, turísticos, alimentación, producción en general, el apoyo al comparto sanitario, todo esto comparado con la falta total de coordinación política, de conciencia social, porque cada uno de los países de la Unión Europea ha aplicado reglas, algunos más de otros, reglas de tipo económico, financiero. No se la quería evidentemente jugar de forma colectiva, sino de forma individual, estatal, y entonces todo esto desvela una vez más la fragmentación política de la Europa debido a muchos factores que seguramente se han discutido en otras sedes, pero uno entre todos es el tema de la rigor financiero, evidentemente, y de la deuda de cada Estado. claro. Y para, digamos, estos últimos minutos los quería dedicar para hablar de las oportunidades que la pandemia puede abrir a la humanidad. Por ejemplo, del punto de vista medioambiental, hemos podido comprobar que el planeta en pocas semanas parece que ha recobrado vida. O sea, los índices de polución han disminuido, hemos visto peces en la laguna de Venecia y animales que llegaban a la ciudad, como si esta naturaleza que dábamos por perdida en poco tiempo se ha podido reanimar. Evidentemente, todos somos conscientes que en el momento en que se vuelva a una nueva normalidad, con unos ritmos de consumo parecidos a los anteriores, evidentemente la polución volverá a aumentar, etcétera. Pero por lo menos hemos podido tener una demostración concreta del hecho que algo se puede hacer, o sea que el comportamiento humano es capaz de, en este caso, evidentemente porque no ha habido más remedio, pero que de la importancia de tomar medidas para salvaguardar, en este caso, el medio ambiente. Y, Sí, por ejemplo, yo tengo que decir que... espera, Sí, perdón, sí, perdón. y luego seguramente lo que se prevé es, por lo menos en el corto, medio periodo, una disminución de lo que serán los desplazamientos. Habrá empresa aérea que irán en quiebra, pues la gente por miedo dejará de volar, por lo menos durante un periodo bastante, bueno, de unos meses, puede ser hasta un año, y entonces los hábitos, digamos, cambiarán, por lo menos en un breve periodo. Luego, posiblemente, la gente se olvidará de todo y volverá a vivir como lo había hecho antes. Pero bueno, si tú tuvieras que decirnos las esperanzas, o sea, que tú podrías prever
como consecuencia de la pandemia, son los aspectos positivos que gracias a la pandemia la humanidad se va a encontrar. Antes de todo, hay que decir que la palabra pandemia y lo que conlleva ha entrado definitivamente en nuestra vida. Antes era un tema que estaba relacionado a la actividad de muy pocos médicos, virólogos, escritores, casi escritores de ciencia ficción o guionistas de Hollywood o de Netflix. Es el caso de cómo un libro escrito, de cómo una peli que es Contagion del 2011 o un libro escrito el año después, en el 2012, por David Quammen, que es un escritor y un divulgador científico. El libro es Spillover, en que se predecía de una forma impresionante el pasaje inevitable y natural de un virus del reino animal al hombre. Los spillover es exactamente esto. Y se preveía que era un murciélago, precisamente el vehículo de este virus. Todo esto ahora está patrimonio de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de contarnos la vida del hombre en la Tierra. Una vez más se ha demostrado algo que en los últimos años había surgido, o sea, que a veces, aunque es un eslogan típico de las redes sociales, el virus somos nosotros. O sea, en algunos casos, si consideramos el equilibrio del planeta sin poner el hombre en el centro, es evidente que el impacto que hemos tenido en el medio ambiente, la utilización de zonas donde antes el hombre no estaba, por explotación mineras, por explotación de los recursos del subsuelo o del suelo, ha hecho posible el contacto entre especies animales y el hombre. Hablo de regiones remotas del planeta, ¿no? El extremo norte, por ejemplo, de Siberia o de Alaska, o zonas muy desérticas de Australia o de Asia, de China y no solamente. La expansión de las ciudades, de los centros urbanos, la expansión de actividades industriales, el forzar cultivos y eh, cosechas y en general los animales para una necesidad de alimentación del hombre, ha provocado todo esto. Ayer te conté cómo me llamaba mucho la atención el hecho que el tema no es nuevo, es antiguo y con todo el respeto por Greta Thunberg, que es una activista porque se ha convertido en una portavoz muy útil y muy apasionada, pero no fue la primera. Hay médicos, científicos y también una chica que durante la conferencia de Río en 1992 se empezaba a hablar de climatología, de impacto climático, de efecto serra y del tema del ozono, que se convirtiendo en una capa muy sutil. En 1992, sin la existencia de Internet, sino de los periódicos, los medios de difusión tradicionales, salió al escenario y a la edad de 14 años comentó de una forma muy firme y dura que la alteración del equilibrio de algunos ecosistemas medioambientales y animales seguramente en el futuro habría provocado problemas, iba a provocar problemas y también de carácter virológico. Era el 1992 y una chica que, bueno, salió en la tele un segundo, pero no se quedó permanente la conciencia colectiva, sino de pocos que se lo recuerdan, empezó a abrir el vaso de Pandora. El vaso de Pandora es que el hombre tiene un impacto y nuestro modelo de consumo tiene un impacto. Y yo soy bastante optimista a largo plazo, pero muy pesimista a medio corto plazo, porque no creo que la pandemia, afortunadamente, espero que se acabe a nivel médico en tiempos relativamente cortos. Tendrá consecuencias económicas en un medio largo plazo, pero no creo que haya sido suficiente para generar, lo siento, es mi opinión, una conciencia colectiva radicada y firme. Ha generado un impacto emotivo y en algunos casos un impacto emotivo fuerte en el caso de personas involucradas directamente o de forma indirecta en las muertes de los pacientes de COVID. Pero a nivel general, creo que la pulsión detestable de volver a un nivel de consumo
o a un nivel de hábitos de lo que teníamos antes, básicamente. O sea, la posibilidad de comprar de forma compulsiva, de desplazarnos aún sin motivación o sin necesidad, o volver de una forma bastante gradual al turismo masivo, creo que tarde o temprano ganará. Sí que habrá cambios, y de esto estoy convencido por un tema de impacto económico. Evidentemente, habrá unos cambios que serán positivos. La gente seguramente evaluará, o también por efecto de la crisis económica consecuente, se planeará de forma diferente vacaciones, desplazamientos, su manera de considerar el trabajo. Sí, seguramente algún rastro positivo quedará de todo esto. ¿Será suficiente para cambiar a nivel global el impacto que el hombre tiene en el medio ambiente y entonces garantizar un poco más su salud? No lo sé, es bastante temprano para decirlo. Seguramente el tema del impacto ambiental es el tema donde se ha desvelado, porque hay una presencia masiva de documentación, se ha desvelado de forma más impactante, porque sí, le hemos visto todas las fotos y los vídeos de la naturaleza que retoma posesión de las ciudades o de las áreas industriales, pero, o de las costas. Pero también es un tema que tiene que ver con la presión que ahora grupos de ciudadanos, activistas, ecologistas de la última hora, como de antes, podrán hacer y convertir todo esto en política. Es necesario que se vaya hacia un nuevo ecologismo, que sea lleno de un humanésimo, yo diría, de humanismo, o sea, de una visión no tanto homocéntrica del individuo en el planeta. O sea, un ecologismo bastante más evoludo de lo actual, en que todos nos involucramos en lo que comemos, en lo que compramos, de dónde viene lo que compramos, qué impacto tiene, y no sea únicamente interés de algunos radicales, de algunos medioambientalistas o de algunos ecologistas o de algunos veganos o vegetarianos. O sea, el tema de nuestro impacto en el ambiente por nuestra salud tiene que interesarnos ya. Y sería el caso que la gente se empiece a planear nuevas formas de involucramiento político a nivel individual o colectivo, pretendiendo que las fuerzas políticas, los miembros de los parlamentos, los gobernantes, actúen en, en forma mucho más inteligente y frente a este necesario cambio de paradigma. Que se cambie solo el paradigma, yo no lo creo. Que sea suficiente una conciencia social, o sea, la resistencia a lo que hemos cursado, que estamos cursando todavía, no lo creo. Creo que es el momento de bajar todos a la calle y retomar nuestra manera de estar en este mundo, porque es evidente que, como lo han definido el antropocene, hace pagar al hombre su modelo, su modelo económico, su modelo de crecimiento, su modelo de impacto en la Tierra, hace pagar un precio demasiado alto a las mismas personas que lo están causando. Con lo cual necesitamos o sea, que todas las políticas del planeta sean involucradas de esta actitud, de esta visión. Sin una visión yo creo que la gente, entiendo a la gente como masa, volverá a hacer colas fuera de tienda de Apple para comprarse un iPhone, volverá a los gastos y a los consumos de antes, porque lo interpreta como una vuelta a la libertad. Pero el modelo anterior era precisamente un aspecto del problema, seguramente. No quiero criminalizar quien compra o quien come de una cierta manera, pero evidentemente hay que tener un sentido colectivo más extenso. Eso espero. Creo que la pandemia nos ha ofrecido varias oportunidades de reflexión sobre nuestros hábitos, sobre algunos aspectos científicos. Nos debe ofrecer también la posibilidad de volver a la vida sin miedo, con sentido crítico, pero al mismo tiempo con responsabilidad. Y con un extenso sentido de colectividad, que de momento yo no veo mucho, pero espero que pueda estar. Claro. David, veo que hay una pregunta de parte de la gente que nos está Sí. escuchando, de parte de Sara, que pregunta
sobre la renta universal básica. Sí. Ha sido un argumento que se ha hablado mucho en estas semanas, precisamente porque la situación económica de mucha gente obligada a dejar su trabajo y a dejar de percibir ayudas o ingresos, evidentemente ha hecho que esta propuesta política que ya existía desde hace tiempo, pero en este momento, digamos, se ha convertido en un debate mucho más actual. ¿Tú qué opinas sobre esta propuesta? Hay mucha confusión sobre este tema, porque cada país lo aprocha según su equilibrio económico y financiero. Y claro, yo estoy bastante a favor, siempre cuando se define lo que es el Universal Basic Income, porque si es una medida que tiene que ser transitoria para que la gente pueda, sobre todo los más marginalizados, los autónomos, los que no tienen contrato laboral cubierto y garantizado, y estamos hablando de millones de individuos, porque el comparto de la gente por ejemplo, de artistas del mundo del espectáculo, el comparto de todos aquellos autónomos que no son garantizados de ninguna forma, no tienen evidentemente un respaldo económico por parte del Estado, o toda la gente que estaba acostumbrada a estar en una zona muy gris, trabajando en negro o de vez en cuando pudiendo acceder a trabajos remunerados de forma oficial. Bueno, todo esto sí, para todo esto es una herramienta muy útil. ¿Cómo se tiene que regularizar? Con un plan lo más colectivo posible, porque evidentemente no todos los países pueden hacer frente a, en su propia capacidad de poner dinero en juego para la población de una forma asistencial, no todos pueden hacerlo de la misma manera. Entonces, sí, una respuesta europea. Se hablaba del Recovery Fund que podía generar, básicamente garantizar a algunos estados como Portugal, España, Italia, Grecia y otros la posibilidad de, por un tiempo que no sea corto pero no sea ilimitado, la posibilidad de garantizar un Universal Basic Income, o sea, una renta básica universal para todos. Evidentemente, en algunos países ya existe algo similar. En Italia, por ejemplo, hay lo que se llama reddito di cittadinanza, que però funzionò de forma muy rara, porque evidentemente era una medida que hacía parte de un pack de 3 medidas, de 3 líneas de actuación política que no se pusieron en marcha nunca. Entonces se quedó aislado como erogación de dinero de forma mensual a algunas personas que presentaban solicitud para acceder a esta financiación, pero el sistema se quedó aislado porque no se conectó a una búsqueda de empleo, a una asistencia por parte de centros de empleo y un modelo que hasta Ken Loach en sus pelis, que son muy iluminadoras y muy buenas, denunció ser ineficiente, tanto en Inglaterra, que es su país, como en otros. O sea, se está experimentando una caída de la eficiencia y del el éxito social de este sistema de guía al empleo, de inclusión laboral, con una renta básica universal, y entonces hay que pensarlo de otra forma. Seguramente puede ser muy útil. Yo lo apliqué a lo largo de 1 o 2 años, con algunos criterios, evidentemente, pero sí, podría ser una medida que muchos han definido de izquierda, socialista, en cambio los gobiernos liberales están en contra, pero al final creo que más que ideológica sea una medida necesaria para sacar todos de un nivel de pobreza que está a punto de entrar prepotente. Se calcula que 20% de la población europea está a riesgo de pobreza crítica, o sea, de no poder pagar su vivienda, su alquiler y no poder hacer la compra alimentaria. En todo esto ya se está midiendo en muchos países como aquí en España o en Italia, porque hay un montón se están colapsando los centros de asistencia para indigentes o sin techos o personas o familias en riesgo de marginalización. Una vez más, la máquina de solidaridad y voluntariado ha funcionado de forma más eficiente, pero no lo puede hacer siempre,
respecto a la respuesta económica de un Estado. Es tiempo de, sí, poner en marcha medidas de este tipo y ponerse de acuerdo sobre cómo hacerlo de forma conjunta a nivel europeo, más allá de la diferencia económica de cada Estado. Estoy a favor, entonces, sì. Certo. Guarda, noi avevamo, teníamos programada una hora y ya la teníamos superada. Sí, estamos, Y, sí, y entonces, si te parece, yo me acercaría a la conclusión. Eh, bueno, nosotros en preparar esta charla habíamos tocado algún otro tema, pero si quieres, podemos acabar, si quieres tocar algún pequeño tema que nos hemos dejado, así como cierre de esta charla. yo diría, bueno, lo hemos tocado un poco todos, ¿no? El tema era, sí, yo diría, seguramente lo que decía al principio ha cambiado bastante la relación con nuestro espacio, el espacio que tenemos como próximo, ¿no? Nuestro espacio de casa, nuestro espacio familiar, nuestro espacio urbano, nuestro barrio, nuestros vecinos. Y yo sí que a nivel humano he visto más allá de los momentos de resistencia, de entretenimiento, que yo no veo, los considero humanos porque somos humanos, pero no lo veo muy constructivos a medio plazo porque resistirte, entretenerte para olvidarte de lo que está pasando, sí, es un hábito humano normal, pero al mismo tiempo, no, al no pensar al futuro inmediato, no soluciona el problema. En cambio, he apreciado muchísimo, y esta es una cosa positiva que surgió gracias a la red, gracias a los medios de comunicación, gracias también a actos presenciales en los balcones o en las ciudades, que son actos de, sí, de resistencia muy transitorios, pero al mismo tiempo son actos en que se desvela, se pone al desnudo una característica de los seres humanos, que es la de mirar más allá del momento porque lo necesitamos, exactamente como necesitamos el aire o la comida para vivir. Yo deseo esto, o sea, que se vuelva una relación física con los espacios y con las personas de una forma que se mantenga preciosa, esencial, que se vuelva a tocar con mano lo que es esencial, lo que es necesario de lo que no lo es, que es superfluo, que es innecesario para nuestra vida diaria. En algunos casos creo que la gente haya reflexionado más sobre lo que tiene en la vida diaria, lo que no tiene en la vida diaria tan cerca, que pueden ser personas, familiares o simplemente cosas que se daban por adquiridas, pero no lo son. La posibilidad de salir a un espacio urbano, la posibilidad de disfrutar de la naturaleza. Y todo esto, antes que convertirnos en hippies forzados de la cuarentena, creo que nos ha hecho reflexionar bastante sobre este tema. Al volver a la realidad, creo que lo deseo, que la realidad no sea la misma de antes, que las oportunidades, nuestra relación con el dinero, nuestra relación con nuestros hábitos de consumo pueda ser gradualmente diferente. He visto un Muy montón de bien. solidaridad en red, de iniciativas que han surgido, y como la plataforma Frena la Curva, pero también personas que se habrían quedado en ámbitos diferentes se han juntado, y esto espero que se mantenga, porque hay un montón de ejemplos concretos de cómo puede, por ejemplo, surgir un nuevo sector productivo o ocasiones de trabajos, aunque sean temporales, cuando nos enfrentamos a una situación de emergencia. Todo esto yo lo he visto muy educativo. Espero que la gente no piense este periodo solo en el periodo en que fue confinada en casa mirando Netflix, pero también en un periodo en que surgieron ideas y maneras nuevas de vivir. Muy bien. Y yo también pienso que lo que tú decías, que el ser humano muchas veces se da cuenta de las cosas importantes únicamente cuando les faltan. Así lo es con la salud
que cuando una Sí, persona se encuentra bien no valora la salud y mientras que la valora únicamente cuando la pierde, ¿no? Y lo mismo con, en este exactamente. caso, la libertad de desplazamiento. Nunca nadie había pensado de valorar tanto esta libertad como en este momento. Y entonces quizá una actitud podría ser la de agradecer cosas en la vida que tenemos y que damos por algo obvio cuando en cambio no lo son. Yo dejaría aquí esta charla y la idea Sí, es... sí, déjame solo terminar con una consideración muy rápida, que es que creo que debemos a todos los muertos de coronavirus, que sean familiares o de amigos o desconocidos, que al día de hoy están en torno a 264.000 personas en el mundo. Creo que debemos un nivel de conciencia, un nivel de madurez, un nivel de libertad y de sentido crítico y de responsabilidad aún mayor, aún más elevado, por respecto a la memoria de cada una de estas personas. Sí, esto sí que lo deseo. claro. Pues entonces, gracias Davide, gracias a la Gracias gente que nos ha a ti, gracias a escuchado vosotros, y gracias a esperamos las de personas volver, que se conectaron. pronto con otro tema y con otra entrevista en este formato. Pues hasta pronto. Un saludo a todos y hasta pronto. Adiós.